Esto se ha desarrollado tanto que hoy es indiscutible negar, ¿no?, de que la política en sí misma es una ciencia y que ya se ha independizado, aunque para Jean Carbonnier y para Treves era una subdivisión de la sociología jurídica. Hoy día es claramente aceptable por casi todos, ¿no?, de que la ciencia política se ha independizado de la sociología jurídica y tiene vida propia. Tanto así que hay facultades de derecho en el mundo y en el Perú también, que sus facultades se llaman facultades de Derecho y Ciencia Política. Claro, esto es indiscutible que ha pasado y de hecho ha pasado. Y se ha hecho ramas acerca de la ciencia política. Yo he mencionado algunas de ellas hace unos segundos, ¿no? La teoría del poder, la teoría de la gobernabilidad, en fin, ¿no? Y todas las demás teorías que forman parte de un acucioso estudio e investigación de la ciencia política. Y yo te pregunto, porque al final somos más abogados que políticos, ¿influye o no la ciencia política en los ordenamientos jurídicos? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. ¿Influye el ordenamiento jurídico en el quehacer político? Indiscutiblemente. Es un vínculo totalmente uniforme, que todo el movimiento político va a influir en las leyes, en el movimiento legislativo. Por eso se dice, ¿no?, y Renato Treves, otro jurista, lo cree así. Por eso se dice que la ciencia política, en realidad, la ciencia política emparentada con nosotros, los abogados, que no somos políticos en primera instancia, sino que somos abogados, estará vinculada a dos elementos muy importantes: la producción de normas y el proceso legislativo. Repito porque quiero que esto te quede claro, ¿no? La ciencia política, ¿cómo nos afecta al ordenamiento jurídico? No nos afecta desde un punto de vista político en realidad, sino desde un punto de vista normativo. Y a nosotros los abogados nos interesa esos dos puntos normativos, porque la ciencia política nos afectará y se relacionará en la producción de normas y en el proceso legislativo. Si tú, por ejemplo, aceptas una política, ¿no?, ¿me entiendes?, una política, un poco más allá voy, ideología neoliberal, tu constitución y todas las normas que deriven de esa pirámide de Kelsen serán neoliberales. Si tu política y tu ideología es nacionalista, proteccionista, estatista, tu constitución, tu norma base, tu norma principal será de esa corte, será de esa perspectiva. Y todas las normas que salgan y las instituciones jurídicas que se crean de esa constitución tendrán también ese perfil. ¿Qué perfil? Un perfil nacionalista, un perfil socialista, comunista, estatista, ¿no? De la ideología o política que tú apliques en tu estado, en la nación, al momento de administrarlo, recuerda que la política era eso, administrar las ciudades-estado, ¿no?, en la época helenística, romántica de la Grecia antigua. Cuando tú aplicas eso a la modernidad de hoy, en los estados del siglo XXI, la ciencia política, indiscutiblemente, para nosotros los abogados, el punto importante para nosotros, porque la ciencia política no es solo eso, pero el punto importante para nosotros es la producción de normas y el proceso legislativo, porque ellas marcarán las pautas de la política, homologarán los cambios políticos, homologarán las ideologías de los gobernantes de turno o de los que tienen el poder en ese instante. Y nosotros los abogados entonces tenemos que velar, ¿no?, definitivamente por la legalidad y, por qué no decirlo también, incluso por la legitimidad de las instituciones jurídicas que como sociedad nosotros hemos creado o que la sociedad ha creado y que nos ha puesto a nosotros como protectores de esas instituciones. ¿Por qué? Porque esas instituciones que existen nos han ayudado a tener el bien común y no vaya a ser que pueda venir una ideología que transforme ese modo y cambie esa forma de pensar. Bien, no solo la ciencia política entonces, ¿no?, porque este es el curso de sociología jurídica, no estamos viendo teoría del poder ni tampoco teoría del Estado, pero ya verás el vínculo importante que hay pues en todas estas ciencias. La ciencia política no es la única entonces hija predilecta de la sociología jurídica, hay otras hijas también que la sociología jurídica tendrá que reconocer. Uno de ellos es la sociología electoral, ¿no? Las investigaciones, leamos la diapositiva, las investigaciones de sociología electoral consideradas generalmente como pertenecientes a la sociología política, pero también pertenecen a la sociología jurídica. Ciertamente, lo que llamamos sociología electoral no es otra cosa pues que una disciplina que estudia las normas y la legislación electoral y cómo influye eso, ¿no?, en la conducta de la sociedad. Y al mismo tiempo, cómo la conducta de la sociedad puede influir en la creación de normas electorales, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que 1 o 2 días antes de las elecciones, ¿no?, ley seca, ¿no?,
¿Y por qué es esto? Porque se entiende que tenemos que estar lúcidos y reflexivos para tomar una gran decisión política. ¿Qué tiene de normativo esto? Bueno, lo normativo lo tiene en la prohibición de no tomar, de no beber alcohol. Eso es lo normativo. ¿Y lo político qué tiene? Lo que acabo de decirlos. Pero al abogado, al estudioso de la ley, no le importará tanto, ¿no?, el tema reflexivo como sí la norma, porque tendríamos que encontrar la razón de que esa norma sea legítima y la utilidad de esa norma. ¿Y la utilidad en qué la encontraríamos? ¿En una causa normativa? No, la norma es eso, no bebas, ley seca. Y la causa es ontológica, ¿me entiendes? Es de valor, porque queremos que estés lúcido. Eso no es una ley, es simplemente un fundamento reflexivo, es un fundamento ontológico. La sociología electoral, entonces, formará parte también de la sociología jurídica, pero no es la única. Veamos la segunda parte de la diapositiva. Dice, las investigaciones sobre grupos de presión, que son investigaciones típicas de la sociología política, que también pueden ser consideradas como pertenecientes a la sociología jurídica en cuanto se ocupan de la influencia que tales grupos ejercen o pueden ejercer sobre los órganos legislativos y sobre los órganos jurisdiccionales. 3 puntos acá muy importantes. En primer lugar dijimos, ¿no?, que a nosotros nos interesa de la ciencia política el aspecto normativo. Eso es verdad, pero en esto mucho de la política también entran otros factores que van a influir en nuestro ordenamiento jurídico, que es lo que la sociología jurídica existe. Y esto está en los actuales políticos de grupos de presión. ¿Qué es un grupo de presión? Por ejemplo, los industriales, los empresarios, los agremiados, los sindicatos, los estudiantes son grupos de presión. La farándula últimamente se ha convertido en un excelente grupo de presión o de opinión. El grupo de presión no es igual al grupo de opinión, es completamente diferente. El grupo de opinión tiene el poder y la fuerza de guiar reflexiones. El grupo de presión puede guiar no solamente reflexiones, sino también puede guiar hechos concretos que van a influir en la sociedad. La toma de un local, por ejemplo, ¿no? Los estudiantes toman una universidad, el pueblo se levanta, ¿no?, en el sur del país para protestar con algunos proyectos de inversión pública. Entonces los grupos de presión van a ejercer definitivamente en la sociedad una gran actuación y van a de repente influir, ¿no?, en el ordenamiento jurídico a tal punto de que pueden hacer de que surjan leyes o que algunas leyes promulgadas se deroguen. El caso, por ejemplo, de Bagua. El tema de los grupos de presión, entonces, le interesa a la sociología porque es un fenómeno social. Pero le interesa a la sociología jurídica también porque ese fenómeno social va a tener efectos jurídicos. Y le interesa a la sociología política porque estamos reconociendo, prácticamente lo estamos haciendo, de que ese fenómeno social, que es un fenómeno político, va a influenciar en nuestro ordenamiento jurídico. Y en tanto influencia en nuestro ordenamiento jurídico, estamos hablando de sociología jurídica. ¿Ah? Qué importante entonces entender que la sociología jurídica no se queda allí, sino que tiene la ciencia política, la sociología electoral, la sociología política y otras subramas que definitivamente le ayudan a formar parte, ¿no?, de un solo objetivo. ¿Y cuál es ese objetivo? El estudio de la sociedad y de los causas que sus hechos, ¿no?, formalizan en el ordenamiento jurídico. Bueno, la ciencia política, con estos altos y bajos y estos pequeños detalles, no es la única hija predilecta, como ya dije, de la sociología jurídica. Vamos a ver la que sigue. La ciencia de la administración. ¿Recuerdas que en lo que mencionaba Treves y también nuestro otro autor aparecía el tema de la administración? Yo te decía hace unos segundos que la ciencia de la administración forma parte de la sociología jurídica en el sentido que estábamos hablando de la administración del Estado, ¿no? O sea, de la administración pública, de lo que tú conoces como funcionarios públicos. No estamos hablando de la administración de una empresa, de un negocito, no. Estamos hablando de una forma de administración de ese nivel, ¿no? Y algunos, pues,